Bueno, la historia que les traigo hoy se llama La niña pata de gallo y pata de cabra. Son aproximadamente las 3 de la mañana. Creo que no es el horario adecuado para estar contando este tipo de historias, pero quiero que ustedes sientan el terror que yo sentí cuando me contaron esa historia. Yo tenía 5 años cuando me la contaron. Me la contó mi abuela y lo peor de todo es que es de la vida real. Al final, si quieren den likes y comenten, pregunten y les voy a dar los detalles para que crean, pero ya depende de ustedes si es verdad o no. Pero bueno, yo les digo que es de la vida real. La historia comienza en Huimanguillo, Tabasco. Mi abuelita nació ahí y cuando tenía 10 años, 1925 por ahí, acababa de terminar la Revolución Mexicana. Pues cuentan que en el pueblo donde ella vivía, todos los años cerca de mayo, hacían unas fiestas. Pues se ponían ahí a bailar, había música en vivo y pues era una fiesta del pueblo, ¿no? Asistían todas las gentes del pueblo. Cuentan que estaban, me contó mi abuela, que estaba ahí en la fiesta y era una niña. Habrán sido las 8 de la 8:30, 9 de la noche. Tengan en cuenta que en aquella época no había iluminación eléctrica en los pueblos, quizá en las ciudades grandes, ¿no? Pero en los pueblos no. La iluminación era con unas lámparas de aceite que se encendían, entonces creaba un ambiente así bien tenebroso, ¿no? Ya de por sí el ambiente estaba raro, ¿no? Pues cuentan que estaba ahí en la fiesta, toda la pachanga y todo el rollo, cuando de repente se empezó a escuchar el galope de un caballo, el tuc, tuc. Pero ¿cómo era posible que se escuchara el galope del caballo si estaba la música en vivo, el ruido de la gente, las pláticas y todo? Pues toda la gente empezó a escuchar este ruido, el galope del caballo, que venía de la entrada principal del pueblo. Había una sola entrada para, ahora sí que para entrar y salir. Y empezaron a escuchar esto, ¿no? Entonces toda la gente voltea hacia donde provenía el ruido. Los músicos dejan de tocar. Y toda la gente se queda así con la expectativa de qué sucede, ¿no? Pues cuando se dan cuenta, era un jinete que venía obviamente en un caballo, pero este caballo era un caballo percherón. No sé si sepan lo que es un caballo percherón. Es un caballo pero grandísimo. El caballo era negro y le brillaban los ojos en un color rojizo. Y el jinete que venía arriba del caballo venía todo vestido de negro, con botas, todo vestido de negro, con un sombrero que le hacía una sombra en la cara que no era natural. ¿Por qué digo que no era natural? Porque aunque le diera la luz de frente, como a mí aquí, el rostro no se le veía. Entonces, por más que tú quisieras ver la cara, el rostro no se le veía. Toda la gente se espantó y se quedó, los músicos, digo, se callaron, se quedaron todos quietos, pensando qué hacer, ¿no? Pues cuentan que el tipo el jinete entró a la media plaza donde estaba el baile, toda la gente se apartó. El caballo relinchó, se paró en dos patas y después de eso el tipo escupió en el piso, ¿no? Y se fue. Agarró el caballo a todo galope y salió por donde llegó y se fue a toda velocidad. Pues toda la gente se quedó así bien, vámonos, ¿no? Y toda la gente del pueblo se fue a sus casas por el miedo. Los músicos agarraron guitarra, todo, vámonos. Y toda la gente guardó comida. Entonces se acabó la fiesta. ¿Qué? No es cierto. Se acabó la fiesta. Pues al día siguiente esta noticia salió en el periódico. El periódico, bueno, ese periódico nunca lo pude conseguir. Realmente no hay hemeroteca que tenga esos periódicos. Pero era una hoja que imprimían así, bien chafa. Y pues salió en el periódico. El titular decía: la fiesta se acabó temprano.
Y la gente dijo, no, es que fue el diablo el que se apareció. A raíz de ese suceso, en el pueblo empezaron a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, un día, doña María Quinto iba caminando por el camino principal, el que era la entrada al pueblo, al mediodía. Y de repente pasa por un lado de la carretera y ve una naranja. Pues tú ves y dices, una naranja. Pues sigue caminando, de repente la naranja rueda sola y le pega en el talón. Pues volteó y dijo, bueno, la movió el aire, ¿no? Siguió caminando. Pues la naranja volvió a rodar sola y le vuelve a pegar en el talón, en uno de los pies. Entonces la señora se empezó a sentir miedo y empezó a caminar más rápido, ¿no? Cuando volteó, la naranja venía rodando sola, la venía persiguiendo. Obviamente llegó al pueblo gritando, una naranja me ataca. Pues toda la gente se rió, ¿no? Dijeron, esta señora está pero sí bien loca, ¿no? Ese fue uno de los sucesos. Otro de los sucesos que pasó, bueno, que sucesos que pasó, fue que venían dos trabajadores, ya tarde, venían del campo, de la siembra, y de repente en el camino ese largote vieron una luz roja que brillaba, ¿no? Pues esto, no sé, conforme se fueron acercando pudieron ver qué era. Al acercarse se dieron cuenta que la luz roja era el punto de un cigarro, de un cigarrillo, donde le inhalas, se enciende el fuego, ¿no? Y eso fue lo que vieron. Pero lo que los espantó es que era un perro que estaba fumando. El perro estaba sentado con las piernas cruzadas como un caballero y estaba fumando su cigarro. Obviamente los señores salieron corriendo y dijeron, un perro fumando, y toda la gente se rió, ¿no? Dijeron, venían marihuanos esos, no se sabe, ¿no? Venían borrachos. Pues bueno, así empezaron a suceder muchísimas cosas, ruidos, voces, sombras, fantasmas, qué cosas, y toda la gente veía de todo y toda la gente estaba espantada, ¿no? Pues no sé de dónde, pero así surgen todos los rumores. Empezó a surgir el rumor de una niña que se aparecía en las casas. Esa niña era rubia, era bonita y traía un vestido largo hasta el piso que era color azul celeste o azul claro. Y lo que la niña hacía era que pedía jugar con el niño de la casa, se acercaba a las casas donde había niños, obviamente, ¿no? Entonces iba a las casas donde estaban los niños y pedía jugar con ellos. Se decía que se robaba a los niños y los niños no aparecían nunca más, ¿no? Pues bueno, aquí es donde entra el relato de mi abuela. Mi abuela era vecina de una señora que también se llamaba María, porque en aquella época todos se llamaban Marías. Eh, la vecina tenía un bebé de brazos de 3 4 meses, pequeñito. Su esposo era velador eh, en un rancho de ganado, entonces, para que no les robaran el ganado, obviamente. Entonces el señor se iba a trabajar a las 8 de la noche y regresaba a las 8 de la mañana. Y la señora se quedaba con el bebé toda la noche, sola. Pues uno de esos días, el señor estaba dormido, eran como las 12 del día, el señor estaba dormido. Cuenta la señora, la vecina de mi abuela, que una niña llegó y le tocó la reja de la puerta, ¿no? Ella se asomó y vio que era una niña, pero la reja tenía la parte del cuerpo para abajo no se le veía porque era como tablas. Entonces la señora le dijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Y la niña le dijo, señora, quiero jugar con su hijo, ¿no? La señora se extrañó, le dijo, ¿qué? Es que quiero jugar con su hijo, le dijo. Le dice, niña, pero tú estás loca, mi niño ni siquiera camina, aparte ni te conozco, ¿no? Lárgate de aquí. Y la corrió. Pero la niña insistió y le dijo,
señora, quiero jugar con su hijo. La señora se enojó, le dijo, ay, chamaca, ya lárgate de aquí. Y no le prestó importancia. Pero la niña se molestó y en ese momento le dijo, se va a arrepentir. Y como es todo en eso de los fantasmas y todo, en un parpadeo de la señora, la niña ya no estaba. Pues bueno, llegó la noche, el señor se fue a trabajar, el esposo, la señora acostó al bebé en el Moisés, que es como una cuna que se puede mecer. Tengan en cuenta que en aquella época la señora en su casa se alumbraba con velas, o sea, no había luz eléctrica. El techo era de lámina y la cama era todo muy rústico, ¿no? Era gente humilde, no tenía mucho dinero realmente. Pues cuenta que la señora arropó al bebé, lo meció, el bebé se durmió y ella se acostó. En ese momento que se acostó, escuchó un ruido debajo de su cama. Era como si con las uñas rascaran abajo de la cama, del colchón, de la madera. Pero en aquella época pues, era muy común que bichos o animales se metieran a las casas, porque las casas no estaban bien selladas como ahora, ¿no? Entonces la señora agarró la veladora con la mano y se asomó debajo de la cama. Error. ¿Ustedes se asomarían? Yo no. Porque al asomarse debajo de la cama, lo que vio, bueno, fue la del... Gritó. Estaba la niña acostada con una sonrisa burlona, pero no era una sonrisa natural. Es una sonrisa que jamás podrías hacer, que un humano jamás podría hacer, una sonrisa fea. Y la niña estaba acostada y le dijo a la señora, ¿ya vio? Le dije que se iba a arrepentir. La señora, entre su miedo, lo que pudo ver es que la niña tenía una pata de una cabra y la otra pata era de un gallo. La señora pegó el grito, agarró al bebé y salió corriendo hacia la puerta principal de la casa, pero como estaba cerrada con candado, corrió hacia la parte de atrás y había una ventana abierta de la cocina y por ahí se salió. A pesar de que la casa estaba al lado de la casa de mi abuela, eran terrenos muy grandes. Entonces la señora salió y atrás de su casa había monte, árboles y oscuridad total. Pues, ¿cuánto puede correr una señora, no? Corrió, no sé, unos 50 metros y se cansó con el bebé en brazos, ¿no? Voltó hacia atrás y la niña la venía siguiendo. Pero la niña no iba corriendo ni caminando, iba flotando. La niña llegó hasta la señora y la arrebató al bebé. Y se perdió en el monte. Se metió en el monte y se fue. La señora gritó, gritó, fue a tocar puertas, salieron los vecinos, salieron muchas personas. En esa misma noche buscaron al bebé, buscaron rastros, no encontraron nada. Al día siguiente hicieron rastreos, se organizaron los papás, mamás, vecinos, la policía, hasta el sacerdote andaba ahí. Y el niño nunca apareció, no apareció, se perdió. A raíz de eso la señora quedó un poco trastornada o perdió un poco la noción del tiempo. Un año después, esas fechas fueron más o menos mayo, el mayo del siguiente año, la señora estaba en su casa, normal, cuando de repente tocaron a la reja a su portón, al portón de su casa. Era la niña. La señora cuando la vio uy, se quedó quieta, no es que parpadeó esta cosa. Se quedó inmóvil, no dijo nada, sintió pánico.
Y la niña le dijo, ya ve señora, aquí está su bebé. Yo le dije que únicamente quería jugar con él. Y como la vez pasada, en un parpadeo, en algo, la niña desapareció. Pero por debajo del portón se podía ver que había como una cesta, un canasto donde estaba el bebé. La señora no sabía si sentir miedo o sentir alegría, ¿no? Pero bueno, como era su hijo, corrió a verlo, ¿no? Abrió el portón y el niño estaba tapado con una manta. Entonces la señora destapó la manta y vio al niño. El niño estaba vivo, pero le habían cortado los brazos y las piernas. Mi abuelita conoció a ese niño. Ese niño creció. Nunca fue un niño normal. Siempre tuvo como una especie de retraso, un problema en la mente. Nunca pudo ir a la escuela, nunca aprendió a hablar bien. Y pues como le sucedió eso, no vivió mucho. Vivió como hasta los 8 años. Pero antes, y se murió. Pero antes de morir, el niño le dijo a su mamá, se enfermó de la nada y se puso grave el niño. Y le dijo a su mamá, todo este pueblo se va a acabar y todos se van a morir. El niño lo enterraron a los al mes. eh, la mamá se suicidó y el papá se fue del lugar. La casa, según mi abuela, quedó con todas las cosas porque nadie nunca se atrevió a sacarlas porque decían que esa casa estaba maldita. Posteriormente mi abuela se mudó de ahí y pues ya nunca se supo qué más sucedió con esa historia. Pues bueno, la historia ahí termina. Si les gustó, dale like, eh, comenta o pregunta para más detalles, te los puedo dar. Lo que sí es lo raro de esta historia es que ese ser, esa niña, se alimentan de la energía de los vivos. Son como demonios. Y esta historia la he contado muchas veces a amigos, a personas. Y ese ser, cuando lo invocas, cuando tú escuchas la historia, a veces te busca. Te va a buscar una sola vez en tu vida. Y cuando lo escuches, ese ruido debajo de tu cama, no te asomes. Ignóralo, tápate los oídos e ignóralo, no lo escuches. Y nunca jamás te va a buscar. Conozco una persona que no lo ignoró y la vio. Y fue así como que un rollo bien grande. Yo sé que no me van a creer, pero se los juro que a esa persona le sucedió. Entonces, este ser es como que se pega o lo invocas a todo el que escucha la historia de él. Entonces, si lo escuchas debajo de tu cama, no te asomes. Dale like, comenta para más historias. Hasta luego.